Primero quiero agradecer la invitación a poder de alguna manera compartir eh, el trabajo que por lo menos personalmente he venido haciendo de más o menos desde el año 2003 y ya como especialista en epilepsia desde el año 2007. Ya estos 14 o 15 años de estar observando una de las enfermedades que genera gran impacto sobre los seres humanos. eh, Me alegra de manera muy importante poder, digamos, transmitir, ojalá en los términos más sencillos, todos los conocimientos que se han podido ir adquiriendo sobre esta patología. Eh, el tema que nos trae primordialmente, pues hace referencia a qué es una enfermedad de origen cerebral denominada epilepsia. Eh, la epilepsia, entendamos que todas las enfermedades en general pueden ubicarse en un órgano de nuestro cuerpo, así como en el hígado se ubica una hepatitis, en el páncreas una pancreatitis, en el corazón muchas otras enfermedades, incluyendo infartos y miocarditis. Esta enfermedad, denominada epilepsia, se ubica en el cerebro. Ahora, pues no es tan expedito, digamos, decir qué es el cerebro. El cerebro, digamos que nuestro cerebro es parte de un sistema que se denomina el sistema nervioso central. Este sistema nervioso central está conformado por, digámoslo así, tres grandes segmentos que es importante tenerlos en cuenta. Nuestra cabeza o encéfalo o corteza cerebral, digámoslo así, que es lo que denominamos como tal cerebro como tal, nuestra médula espinal que conecta nuestro cerebro con nuestra columna vertebral y va bajando lógicamente a través de nuestro tórax y unas ramificaciones o nervios que se denominan nervios periféricos. Entonces, estos tres segmentos conforman lo que es el sistema nervioso central, pero específicamente la epilepsia se ubica y nace en lo que es la parte superior de ese sistema nervioso central, que es el cerebro. El cerebro, como tal, es importante comprender que tiene una capa superficial, como cuando uno tiene una naranja, digamos, la capa que lo recubre, la pudiéramos denominar como la corteza cerebral, y tiene unas capas más profundas, que es lo que nosotros llamamos centroencéfalo o ganglios basales, los cuales se conectan con esa capa superior a través de unos sistemas o cables, digamos, muy similares a los de la corriente, que transmiten energía que denominamos sustancia blanca. Entonces tenemos una sustancia gris que se denomina corteza cerebral, unos cables que tienen sustancia blanca, otros núcleos de sustancia gris en la mitad, y esta información baja por un centro que es el que prende y apaga las funciones de nuestro cerebro, que se denomina el tallo cerebral. Y de ahí para abajo viene lo que sabemos que es la segunda parte de nuestro sistema nervioso central, que es la médula espinal y sus ramificaciones, que se denominan el sistema nervioso periférico. Bueno, entendiendo que la epilepsia nace en el cerebro, hasta ahora tenemos dos sitios de los que hemos hablado, la corteza cerebral y el centro o ganglios basales, donde hay un núcleo o un acumulado de células muy importante que se denomina el tálamo. Entonces, hasta el momento, el origen de esta actividad eléctrica anormal, porque entendamos que nuestro sistema nervioso central, al igual que el corazón, es un sistema que maneja energía y que es capaz de producir su propia energía, a diferencia, por ejemplo, de una célula del hígado, de una célula del riñón, que no producen su propia energía, por lo menos desde el punto de vista eléctrico, producen energía desde el punto de vista probablemente químico, pero desde el punto de vista eléctrico, solamente los sistemas eléctricos de todo nuestro cuerpo son el sistema cardíaco y el sistema cerebral. Bueno, entonces,
de esta manera, cuando hay una alteración en nuestra función eléctrica cerebral, se generan una serie de cambios en la cantidad de energía que maneja nuestro cerebro usualmente y se puede producir, digámoslo coloquialmente, una especie de corto circuito que puede originarse en el tálamo que está en la mitad o en la parte superior en la corteza y lleva a que esa información eléctrica, como sabemos, nuestro sistema nervioso central y específicamente nuestra corteza es la encargada de ejecutar las órdenes eléctricas que se forman tanto en el tálamo como en la corteza cerebral. Y eso hace que baje esa corriente y baje por la médula espinal y se interprete como un movimiento o como un comportamiento. Bueno, para contextualizarnos, ¿por qué es importante ya saber sobre epilepsia un poco? Sabemos que la epilepsia es una enfermedad que al menos aqueja al 2%, 1.8 o 2% de la población general. Si hacemos una relación de este porcentaje, si presuponemos que tenemos 3 millones de habitantes en una ciudad más o menos cercano al área metropolitana de Medellín, pues ya verán ustedes los cálculos. Estamos hablando de alrededor de 60,000 personas que pueden sufrir esta enfermedad. El hecho de que sea una enfermedad tan prevalente hace que la podamos entender como un problema de salud pública. ¿Por qué entendemos que es un problema de salud pública la epilepsia? Porque el impacto que tiene el diagnóstico sobre las personas hace que pierda su calidad de vida y que pierda la capacidad probablemente de independencia, cosa que interfiere realmente en el libre desarrollo de muchos seres humanos desde que son muy pequeños, parte por la enfermedad inherente y parte por la gran cantidad de mitos que manejamos sobre la enfermedad al no conocer cuál puede ser los alcances que puede tener esta patología en poder de una u otra manera comprometer la vida de una persona o llevarlo a que tenga un accidente o diversos otros tipos de situaciones que por definición son casi siempre involuntarias, porque la epilepsia precisamente es una generación espontánea de corriente en nuestra corteza cerebral o en nuestro tálamo, ajena a nuestra voluntad, que hace que tengamos un comportamiento que no podamos manejarlo, digámoslo así. Bueno, eh, es importante saber que la epilepsia, pues no es solamente dominio del ser humano, la epilepsia es una enfermedad que está en todo el reino animal, en todos los seres vivos pueden existir pacientes o personas con epilepsia. En el ser humano, lo que se ha estudiado sobre la epilepsia es que su distribución primordialmente aqueja los dos extremos de la vida. El cerebro, al igual que cualquier organismo o al igual que cualquier otro órgano, nace, crece, digamos que se reproduce con una tasa un poco más lenta que lo que se puede reproducir un hígado, un páncreas o un estómago, pero también tiene una serie de ramificaciones, de reproducciones, digámoslo así, y finalmente tiene una especie de decadencia, de disminución tanto en su química como en su función eléctrica hasta que puede uno fallecer, entonces, o fallece uno. Entonces, él tiene, durante ese transcurso de nacimiento, crecimiento, desarrollo y muerte que tiene como cualquier otro sistema, puede estar aquejado primordialmente en los dos extremos, cuando él empieza su crecimiento o cuando está en su etapa de declinamiento, digámoslo así. O sea que son los dos extremos de la vida donde epidemiológicamente hay la mayor cantidad de personas que sufren epilepsia. La epilepsia, cuando está aquejando al ser humano, puede tener algunas diversas causas. Digamos que existen dos grandes grupos de epilepsias como para clasificarlos desde el punto de vista operativo. Aquellas que son una parte de la corteza cerebral que tuvo
algún tipo de daño, sea un daño de tipo traumático, sea un daño de tipo infeccioso, sea un daño de tipo oncológico como un tumor. Y ese tipo de epilepsias que nacen en un sitio van directamente al centro regulador de todo nuestro cerebro, que pudiera ser probablemente el sistema gangliobasal y el tálamo, y genera un ataque o crisis convulsiva. Se denominan epilepsias focales. Y tenemos otro gran grupo de epilepsias, las cuales no nacen específicamente en la corteza, sino que hay una disfunción directamente en el regulador de nuestro sistema nervioso central, denominado probablemente el sistema tálamo ganglio basal, y este genera un impulso que va a la corteza y nos genera una convulsión que denominamos nosotros generalizada. Entonces tenemos dos grandes grupos de epilepsia, la generalizada y la focal. Como podrán ustedes imaginar, en el grupo de las epilepsias que nosotros denominamos generalizadas, hay menor cantidad probablemente de pacientes, porque estas que nacen en el tálamo probablemente tienen una manifestación muy similar. Son los pacientes que se ponen rígidos, el paciente que se queda mirando fijo y no responde, y los pacientes que pueden tener ciertos brincos. En general, esos son los tres grandes tipos de crisis asociadas a epilepsias que nacen en el centro del cerebro, o en el tálamo, o en el sistema tálamo ganglio basal. Y la infinidad de epilepsias, cuando nacen en diferentes áreas de la corteza, es tan extensa como las funciones que tiene nuestro cerebro. Por ejemplo, si esa epilepsia nace en un área de la corteza donde manejamos nuestra visión, la primera manifestación van a ser ciertas luces. No van a ser figuras complejas ni cosas muy elaboradas, sino usualmente luces de colores. Si nace, por ejemplo, en el área donde interpretamos nuestra audición, van a haber pitos. Si nace, por ejemplo, en el área que hace que tengamos un seguimiento ocular, los ojos se van a desviar al lado contrario donde está esa actividad de irritación. Si nace, por ejemplo, en el área donde se maneja el brazo derecho, pues el brazo derecho va a generar unos brincos. Si nace, por ejemplo, donde manejamos la sensibilidad de todo nuestro brazo izquierdo, vamos a sentir que el brazo izquierdo nos hormiguea. O sea que las manifestaciones de las epilepsias, cuando son de algún sitio específico de la corteza cerebral, podemos, digamos, nosotros clasificarlas como en manifestaciones motoras o no motoras, donde las manifestaciones no motoras pueden tener sensoriales, incluyendo visión, tacto, audición o percepción, emocionales o psicoemocionales, y finalmente unas crisis que algunas personas que nosotros reconocemos como autonómicas son aquellas en las cuales nos ponemos sudorosos, pálidos y no regulamos o nuestra respiración o nuestra función de control de la presión arterial y de nuestra frecuencia cardíaca, que es el sistema autónomo, una parte del sistema nervioso que nos hace ser seres vivos que respondemos contra fenómenos estresantes. Entonces, las manifestaciones de las epilepsias de acuerdo al sitio son muy variadas, y las manifestaciones, cuando son generalizadas y nacen en el centro del cerebro, tenemos dos grandes grupos: motoras, que puede ser una crisis generalizada que se ponen tiesos, unos brincos, o las crisis no motoras que se ven muy frecuentemente en los niños, que son aquellos que se quedan mirando fijo por lo menos durante 5 a 10 segundos y no hay una interrelación con el medio durante ese periodo, que pierden el control de la interacción con el medio de los pacientes. Bueno, es importante entender que en las epilepsias, como en cualquier situación donde uno examina cualquier otro órgano, es decir, por ejemplo, si uno tiene un daño en el riñón, le miden cómo está funcionando la función renal. Si uno tiene un daño en el hígado, le miden la función hepática. Si tiene un daño cardíaco, le hacen un electrocardiograma y le miden algunas enzimas o sustancias que produce el corazón cuando está fallando. En el cerebro tenemos algunas herramientas indispensables para poder diagnosticarlo cuando está fallando. Como es un sistema eléctrico, nosotros pues hacemos una medición puramente eléctrica
ya que la alteración eléctrica de la función cerebral se puede manifestar como epilepsia. Ahora, la epilepsia no significa el haber tenido una única convulsión de origen, digamos, eléctrico cerebral. Pueden haber ocasiones en las cuales después de un golpe en un accidente, después del consumo de licor, después de una intoxicación de un niño por algún medicamento que tiene facilidad de producir descargas cerebrales, el niño presenta una descarga cerebral y hace una convulsión, pero eso nosotros denominamos como un evento paroxístico de origen epiléptico, que es bastante lejano a declarar que la persona va a sufrir de la enfermedad epilepsia. La enfermedad epilepsia es la repetición de esos eventos de origen epiléptico. En general, nosotros decimos que después de un segundo evento, sin una causa que tengamos bien establecida, en un periodo diferente, o sea, de 24 horas de diferencia, podemos empezar a hablar de que el paciente tiene una posibilidad de empezar a sufrir de epilepsia. En ese momento, nosotros tenemos que reunir muchos factores como son la edad, el antecedente familiar, eh, las circunstancias que rodearon el evento, si fue trasnochado, si hubo consumo de alcohol, si hubo una enfermedad de pronto pulmonar o intestinal asociada. Hay muchos factores que te aumentan la posibilidad de sufrir epilepsia. Una cosa es convulsionar de origen epiléptico y la otra es que esas convulsiones se repitan en el tiempo de manera espontánea y autolimitada en general para poder hablar de que la persona tiene diagnóstico de epilepsia. Bueno, una vez que nosotros pensamos que una persona está padeciendo una enfermedad de origen cerebral eléctrico denominada epilepsia, tenemos que tratar de entender globalmente cómo darle primordialmente los elementos y herramientas para que pueda seguir una vida lo más normal posible, donde hay, digamos, dos puntos importantes que se deben de tratar primordialmente. Lógicamente, el evento que lleva a que la vida de un niño o de una persona se deteriore es la presencia de crisis y nosotros debemos de quitar las crisis y consideramos que la disminución de crisis para que haya una mejoría en la calidad de vida debe de ser al menos del 100%. O sea, si hay una crisis al año o una crisis cada mes, se ha demostrado por diversos estudios que la calidad de vida se deteriora de manera similar. O sea, el hecho de que yo pueda tener una crisis al año, pero no pueda predecirla si me va a dar manejando, si me va a dar montando bicicleta o en una clase de natación en un niño, es igual de angustiante para la familia que tener, por ejemplo, una crisis eh, cada mes, porque ambos tipos de situaciones llevan a que se esté pendiente del paciente de manera continua. Entonces tenemos, para dar un control total de la calidad de vida del paciente, un buen control de crisis, y el segundo elemento es que tengamos una calidad de vida muy adecuada, entendida de acuerdo a la edad del paciente como una buena vinculación a su parte académica, como una muy buena eh, tolerancia a los diversos medicamentos que está recibiendo el paciente, donde es bien importante tener en cuenta que en muchas ocasiones, sobre todo en niños, la epilepsia debe de ser claramente ubicada y diagnosticada para recibir el tratamiento ideal que no le altere su calidad de vida, que es muy frecuente tener esta situación. Entonces, muchas veces el profesor se da cuenta que el niño hizo un primer evento y era un niño de un muy buen rendimiento académico y el mismo tratamiento es lo que ustedes observan que ya el niño no es el mismo, no responde, se la pasa dormido y no funciona de manera adecuada. Entonces, de esa manera es muy importante tener en cuenta que el medicamento para el control de las crisis debe de ser muy bien escogido. Entonces, tenemos control de crisis, calidad de vida como inserción social del paciente o escolar, buena respuesta con la medicación y que no le genere efectos adversos. Y algo muy importante, la epilepsia, como es una enfermedad cerebral
y sabemos que en el cerebro se ubican algunas enfermedades psiquiátricas como son principalmente la depresión y la ansiedad, debemos de tener muy bien identificado de que no existan esas dos patologías, de que no haya ansiedad aumentada ni depresión, porque estas dos circunstancias alteran de manera muy importante la calidad de vida en una persona que sufra de convulsiones o de epilepsia. Bueno, tenemos que de alguna manera saber cómo orientar las personas que tienen un primer evento. Entonces, lo primero que nosotros hacemos cuando una persona tiene un evento, supóngase un niño está en clase, nosotros inmediatamente decimos, tuvo un evento paroxístico, o sea, indica que fue un evento transitorio. O sea, el niño estaba bien, le dio el evento y se puso bien nuevamente. Puede haberle durado 1, 2 o 10 minutos, pero él volvió a su estado basal. Ese evento paroxístico, que es el primero que le ha dado ese niño, para poder hablar de que posiblemente se relacione a la epilepsia, tiene algunas características que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si el evento empieza poniéndose rígido y esa rigidez va cediendo poco a poco en el tiempo hasta terminar respirando de manera ruidosa, es muy frecuente que sea de origen epiléptico. Si el evento se da acostado y en sueño, la posibilidad de que sea de origen epiléptico es muy alta. Si el evento tiene mordedura de la lengua o un giro de la cabeza muy pronunciado hacia uno de los dos lados, casi siempre es de origen epiléptico. Y otra de las situaciones importantes es saber que cuando el paciente empieza a hacer su movimiento, al inicio lo hace más rápido y después lo va haciendo cada vez más lento hasta parar. Entonces, digamos que es importante uno observar esas cuatro características para decir, a mí me parece que fue una crisis de origen epiléptico. Ahora, cuando uno tiene un evento paroxístico que no es de origen epiléptico, que es el más frecuente en los colegios, que está en la fila y el niño alcanza a mirar para un lado, se pone pálido, tembloroso, sudoroso, dice, me dieron ganas de vomitar, se me taparon los oídos y se desmaya. Ese tipo de eventos nosotros le denominamos eventos paroxísticos que no son de origen epiléptico y usualmente es porque no le llega suficiente sangre al cerebro y le decimos de bajo flujo. En esos eventos, cuando el evento es lentico y se demora un poco, que es el más usual en niños escolares o en adolescentes, el paciente está pálido y regresa normal y él te alcanza a contar, me sentí mareado, se me fueron las luces, me dio un babeo, como dicen, y me desmayé. Hay otro tipo de evento que es súbito, con recuperación también muy súbita, que hay que poner un poco de atención porque puede en algunas ocasiones tener origen cardíaco. Y finalmente, y el que más utiliza la gente y piensa que es el más usual, que es que se le bajó el azúcar. Realmente perder el conocimiento por disminución del azúcar casi solamente se ve en el contexto de pacientes que sufren de diabetes. Para poder tener una disminución del azúcar por debajo de 40 o de 30 de miligramos por decilitro en sangre y perder el conocimiento, hay que o aplicarse un medicamento o ser un diabético que está descompensado y está tomando o recibiendo demasiada insulina o tomando demasiada medicación. O sea que la causa de disminución de la conciencia o pérdida de la conciencia por baja de glicemia no es la más frecuente, es la más inusual, que todo el mundo pone azúcar y no sé qué a los niños. Se puede hacer, pero como les digo, de cada 10 habrá menos de la mitad de uno, pues, que haya padecido una pérdida de conciencia por ese motivo. Eh, es importante tener en cuenta que las personas que padecen de epilepsia pueden tener ciertas, entre comillas, precauciones que ojalá no se vuelvan limitaciones y va muy de la mano de ese control que les he dicho. No tener ni una crisis, que no le caiga mal ningún medicamento, o sea, efectos adversos y que ojalá no padezca ni ansiedad ni depresión, como esos cuatro factores que le van a generar una calidad de vida para una inserción sociocultural y académica adecuada. Es muy importante entonces tener en cuenta que siempre tenemos que tratar de pensar en esos cuatro factores para que la persona tenga una vida plena y no tenga limitaciones. Ahora, cuando uno entiende muy bien la patología del paciente, es esencial
podérsela explicar a la familia de la manera más sencilla y clara, como la situación de decir, esto es un problema que nace en el cerebro, es un problema eléctrico en el cual su hijo probablemente va a tener en general la siguiente evolución. Ahora, esa es una pregunta muy importante. ¿Cómo puede evolucionar una epilepsia? Existen 4 caminos de la epilepsia. El primer camino es aquel niño que tiene crisis, se autolimitan y se le quitan. El segundo camino es aquel niño que usted le da el medicamento y se le quitan las crisis de manera muy fácil y usted en algún momento puede quitarle el medicamento porque hay un 50% en promedio de epilepsias que se quitan. El tercer grupo es aquellos niños que usted les da un medicamento o adolescentes, pero no se los puede quitar porque se los quita y repite, pero él se controla tomando su medicación. Y existe un cuarto grupo que representa el 30%, o sea, de cada 100 pacientes, tenemos 30 pacientes solamente, o bastante, podemos decir, que la medicación no los controla en su totalidad. Ese 30% de pacientes que no los controla en su totalidad, teniendo en cuenta que si se le ha formulado un buen medicamento a una buena dosis y en un tiempo adecuado, podemos clasificarlo en algún momento como que es un paciente que denominamos refractario y requiere que sea visto por un grupo especializado en epilepsia que logre de alguna manera entender si es un paciente que se le puede optimizar su manejo farmacológico, hacer un manejo no farmacológico, que en este momento acuérdense que existe dieta cetogénica, en algunos pacientes cannabidiol, en algunas situaciones muy específicas el cannabidiol, y algo muy importante, de ese 30%, el 10% probablemente son susceptibles de ser operados y de eliminar o disminuir por lo menos en un 60 o 70% la posibilidad de seguir sufriendo de epilepsia. Entonces, los pacientes en ese grupo de epilepsias que nacen en un sitio primordialmente, que no se controlan con una medicación por un tiempo adecuado, pueden ser susceptibles de ser operados en un grupo que tenga experiencia en escoger este tipo de pacientes. Eh, Finalmente, hay una cantidad de hábitos que deberían de acompañar a las personas que de una manera sufren de epilepsia, algunos específicos y otros globalmente. Globalmente, todas las epilepsias se alteran por falta de sueño y se alteran por abuso de alcohol y se alteran por exceso o mal control del estrés y la ansiedad, y algunas con la depresión. Pero en general, esos son los 4 factores generales. Ahora, si tenemos clasificados algunos grupos de pacientes, hay niños que, por ejemplo, los juegos de video les pueden desencadenar crisis, pero es un pequeño porcentaje de un pequeño porcentaje de epilepsias que son las que nacen en el centro del cerebro talámicas, que no pueden recibir ese estímulo visual porque les genera crisis y son pocos. Existen pacientes que, por ejemplo, convulsionan cuando tienen glucosa baja, o sea, no comen adecuadamente carbohidratos. Es raro, pero son patologías que existen. Existen pacientes que tienen crisis reflejas, reflejas al agua caliente, reflejas al agua fría, reflejas a la escritura concentrados, reflejas a ver patrones de dibujos que a otros niños no les molesta, ya a ellos les genera brincos y les puede dar convulsiones. Ese tipo de crisis reflejas, o a la música inclusive, hay que identificarlas y la misma familia le dice a uno, no, cada vez que pita el carro de la leche, que ya no hay carro de leche porque la compra en tarro uno, pues, pero pita el carro de leche, el niño le levanta los brazos y convulsiona, o cada vez que abren la cortina de manera súbita, la luz hace que él le brinquen los brazos y convulsiona. Es lo que denominamos un tipo de crisis, un desorden eléctrico cerebral evocado por un estímulo externo o reflejo. De esa manera se denominan. Eh, yo creo que en este tiempo que se me ha asignado, pues traté de haber englobado un poco los tipos de epilepsia existentes y de hacer una especie de abrebocas para que, conociendo un poco mejor esta situación, tratemos de sacar de las tinieblas, como dice el lema de la Liga Internacional de la Epilepsia, que es out of shadows en inglés, es sacar de las tinieblas la epilepsia, tratando de dar elementos para que desde los estudiantes, los profesores, los docentes universitarios y docentes de primaria, secundaria, de posgrado y a todo tipo de nivel, se comprenda
que la epilepsia, así como existe una enfermedad en el hígado, nace en el cerebro, es un problema eléctrico y ese problema eléctrico puede manifestarse de manera tan variada como las mismas funciones que tiene nuestro cerebro, como es interferir el habla, la visión, la audición, el pensamiento, las emociones, la alegría, la tristeza, la espiritualidad. Todas ese tipo de manifestaciones son posibles en la epilepsia, por eso decimos crisis motoras son los que chapalean, que corresponden a un porcentaje, no es muy alto, pero en general puede ser un 30%, y crisis no motoras, que son todo este repertorio de diferentes funciones cerebrales, que puede ser un 70%. Eh, y tener en cuenta que tenemos nosotros los niveles de atención para las epilepsias es primer nivel, casi que la detección del paciente, por ejemplo, en las escuelas, por ejemplo, en los medios rurales, y detectar es simplemente decir, tuvo un evento transitorio que nosotros lo denominamos paroxístico. No sé si es epiléptico o no, pero fue transitorio y se mordió la lengua, le dan de noche, debe de ser epilepsia. Se remite a un médico, ese médico en el primer nivel, si tiene más o menos esta formación, dirá sí, le vamos a pedir un estudio eléctrico que se llama electroencefalograma, que puede demostrar que hay una alteración en su función eléctrica y inmediatamente él mismo o el pediatra o el neuropediatra o el neurólogo inicia un manejo integral, incluyendo un medicamento y el análisis de la situación de los 4 factores emocionales, de medicación, de número de crisis y genéticos y familiares, y hace un manejo y en el control de ese paciente, si ha habido alguna dificultad, puede ser remitido al neuropediatra o al especialista en epilepsia para que entienda si hay que profundizar en el diagnóstico de este paciente y hacer un diagnóstico más dirigido, con una terapia mucho más dirigida y sobre todo proporcionarle la información a la familia y al docente que lo está manejando, si es transitoria, si depende de medicación, si le van a repetir a pesar de la medicación o si va a ser un paciente candidato a cirugía. Creo que he tratado de abarcar de manera lo más rápida posible los diferentes tópicos que utilizamos nosotros para entender una persona que sufra de epilepsia. No utilizar la palabra epiléptico, sino persona con crisis de origen epiléptico, porque ante todo es una persona y eso es una estigmatización, el decir es que él es epiléptico. No, él es una persona que tiene eventos de origen epiléptico y entendiendo esta situación tiene un gran chance, 70%, de que tomando una pepa o 2 al día se puedan suspender esos eventos, pero existe otro pequeño grupo más difícil de manejar. Creo que agradezco su atención y muchísimas gracias por esta importante invitación, sobre todo para sacar de la sombra la epilepsia. Muchas gracias.